Debido a muchos prejuicios y supersticiones, el número 13 es considerado por la mayoría de la gente como algo místico o aterrador. Algunas coincidencias pueden golpear tanto que una persona ante este número empieza a experimentar un verdadero miedo patológico. Tal afección los especialistas la denominan triskaidekafobia. El trastorno va acompañado de sintomatología mental y física. Ignorar el problema suele acarrear graves consecuencias. Como tratamiento, se utiliza un enfoque psicoterapéutico y farmacológico. Definición del concepto. La triskaidekafobia es un trastorno psicológico que se manifiesta como un miedo irracional e incontrolable al número 13. Cabe señalar que una persona tiene miedo no solo del número en sí, sino también de todo lo que se asocia con él. Por ejemplo, no va a subir a la planta 13, si un día cae en esta fecha. Tratará de posponer todos los casos previstos, y no salir de la casa en absoluto. El miedo puede aparecer a la vista de una placa con el número de la casa, en la que se representa este número. Un triskaidekafóbico entrará en pánico al verlo en una foto, en un libro o en la televisión. En los casos más graves, incluso con solo pensar en la docena sangrienta, puede sufrir un ataque. Sinónimos de triskaidekafobia son terdekafobia, triskaidekafobia. Otros términos relacionados son frigatriskaidekafobia o paraskabedecatriafobia. Se trata de un miedo patológico al viernes 13. Estos términos tienen una denominación similar. La diferencia es que en este último caso, la persona tiene miedo al número 13 exactamente en el momento en que cae en viernes. Triskaidekafobia no es el último lugar en el campo de la psicología y la psiquiatría, ya que esta patología se refiere a los trastornos a nivel de la psique. En los primeros síntomas de la manifestación de la enfermedad, es necesario ponerse en contacto con un psiquiatra, psicólogo o psicoterapeuta. En algunos casos, el miedo al número 13 se considera un signo de esquizofrenia. En este caso, el paciente sufre alucinaciones visuales y auditivas. Causas. Hasta la fecha, los psicólogos no han podido establecer las verdaderas razones de la demonización del número 13. Sin embargo, muchos creen que uno de los principales desencadenantes del miedo es la creencia en el misticismo. La mayoría de la gente cree que es en este día en las calles camina el mal, las brujas organizar un aquelarre. Para los enfermos este día se asocia con fracasos, malos acontecimientos. Los científicos todavía están averiguando por qué la docena del diablo provoca emociones negativas en las personas. Algunos investigadores coinciden en que el inicio de la demonización se sitúa a finales del siglo XIX, cuando se combinaron varios prejuicios. Según esta afirmación, el impulso fue la gesta del rey Felipe IV. Fue el día 13 cuando comenzó la guerra con los templarios. En ese momento, un gran número de personas fueron sometidas a terribles torturas y quemadas en la hoguera. Según otra versión del número 13 personificado con el mal en ausencia del cristianismo. Independientemente del momento del origen de la negatividad a este número, identificado una serie de razones que podrían contribuir a ello. Entre las principales se encuentran las siguientes. En las cartas del tarot, el 13 simboliza la muerte. Según los cristianos, Satán era el 13º ángel antes de su caída. Judas en la cena secreta en la mesa era el 13º. En el calendario judío, algunos años tenían 13 meses. La película Viernes 13 se ha convertido en uno de los motivos de demonización en el mundo actual. En la mayoría de los casos, la formación del miedo se produce en la infancia. A los niños les fascina el misticismo. Creen sinceramente en el cumplimiento de los milagros. En el grupo de riesgo también se puede atribuir a los adultos impresionables e imaginativos que sucumben fácilmente a la influencia de los demás. Síntomas. Una persona triskaidekafóbica incluso unos días antes de la aparición de un número terrible para él comenzará a sentir ansiedad. Cuanto más cerca esté de este número, más fuerte se manifestará su ansiedad. Una persona estará en un estado de tensión nerviosa todo el tiempo. Cada susurro, llamadas telefónicas, golpes en las ventanas serán la causa de estremecimientos. Esa persona se vuelve lo más silenciosa posible, intenta limitar sus movimientos por el piso. Además, el paciente se niega a cocinar él mismo la comida, porque está seguro de que el uso de gas y aparatos eléctricos puede causar daño. La manifestación del miedo patológico también se acompaña de síntomas somáticos como espasmos laríngeos e intestinales, mareos, dolores de cabeza, escalofríos y temblores, náuseas y vómitos, sudores fríos, falta de aliento, disnea,
Palpitaciones. Si se saca a la persona de casa en el momento del ataque, puede ponerse histérica, lo que a menudo acaba en inconsciencia. El desarrollo de la triskaidekafobia es gradual. Es importante comprender cómo se manifiestan las fases iniciales de la enfermedad. Por regla general, la sintomatología precoz consiste en que una persona empieza a tener miedo del transporte urbano, que pasa por la 13ª ruta. En los teatros y en el cine, nunca comprará una entrada para el 13º asiento. El día en que cae el número 13, triskaidekafob no irá de compras, rechaza a conocidos, pospone todos los asuntos para más tarde, no se pone al volante de un coche. Si resulta que en esta fecha hay un acontecimiento desagradable, el paciente cree que todo esto son maquinaciones de Satanás. Diagnóstico. Determinar el diagnóstico para un especialista no es difícil. Por regla general, el médico lleva a cabo una encuesta del paciente, averigua cuándo se notaron por primera vez tales manifestaciones, qué pudo haber contribuido a ello, etc. En función de los resultados, elabora un diagnóstico definitivo y selecciona el esquema de tratamiento más óptimo. A veces, en la recepción, bajo la apariencia de fobia, se descubre que el paciente padece un trastorno más grave, esquizofrenia. En este caso, el estado patológico irá acompañado de alucinaciones visuales y auditivas. El famoso compositor austriaco Arnold Schoenberg tuvo toda la vida miedo a este misterioso número 13. De hecho, la docena del diablo jugó un papel fatal con él. Murió el día 13 a la edad de 76 años. Si sumas 7 más 6 obtienes 13. ¿Cómo superar el miedo uno mismo? Si la triskaidekafobia se encuentra en la fase inicial de su desarrollo, puede intentar superar el miedo por sus propios medios. Para ello, los expertos recomiendan utilizar la técnica de la desensibilización. La esencia de la misma es tratar de acercarse al objeto de su ansiedad. En este punto es importante sentir el apoyo de una persona cercana. Aumentar el tiempo de contacto con el número que causa terror. Es necesario gradualmente. Es necesario centrar conscientemente su atención en esta figura. Por ejemplo, se puede programar una reunión en el día de la 13 indicador ordinal femenino, o mientras se lee un libro de parada en el capítulo 13. Es mejor anotar todos los acontecimientos, sus emociones de este momento en un cuaderno. Aquí tienes que entender y darse cuenta de que nada terrible ha sucedido. Incluso si ha sucedido algún acontecimiento desagradable, debes tratar de encontrarle una explicación lógica. Para calmarse, los buenos resultados dan meditación, relajación, yoga, ejercicios de respiración. En caso de una fuerte manifestación de ansiedad, hay que distraerse con algo positivo que evoque emociones agradables. También es importante abandonar las supersticiones y trabajar el pensamiento crítico. Puede ver un documental, leer algo de literatura científica, hablar con diversas personas cultas. Cuando se necesita ayuda cualificada. Si la solución independiente del problema no produce el efecto adecuado, y el curso de la enfermedad solo empeora, es necesario visitar a un especialista. En primer lugar, el médico establece la verdadera causa de la fobia, y solo entonces procede a eliminar el miedo. El trabajo incluye 3 etapas: educación, asesoramiento, corrección. En casos no complicados, bastan hasta 14 sesiones de terapia. En casos más complejos, se utilizan las siguientes técnicas: programación neurolingüística. Esta táctica hace que el paciente se dé cuenta de que solo él es dueño de sus pensamientos y miedos. Tras la toma de conciencia, comienza a surgir un nuevo patrón de comportamiento. Psicoterapia racional. Este método se basa en formarse una imagen correcta de la comprensión que el paciente tiene de la enfermedad, explicar cuáles son sus delirios, ayudar a dar al paciente una autoevaluación correcta de su personalidad y sus capacidades. Terapia cognitivo-conductual. La esencia de este método es crear una situación determinada, haciendo frente a la cual una persona logra deshacerse de su miedo. Hipnosis. El especialista introduce al paciente en un estado de trance, y en la mente subconsciente da la instalación de un nuevo modelo de comportamiento. En relación con el tema del miedo. Terapia de choque. El efecto terapéutico se consigue haciendo pasar una corriente eléctrica por el cerebro del paciente. Si un triskaidekafóbico tiene síntomas como agresividad, ansiedad, insomnio, alucinaciones, se le prescribe tomar medicamentos. Estos pueden ser neurolépticos, tranquilizantes, antidepresivos, betabloqueantes. Prevención. Para evitar la aparición del miedo al número 13 en la infancia, es necesario pasar más tiempo con el niño, tratar de protegerlo de ver películas místicas y programas de televisión, jugar juegos positivos, contar buenas historias. Un adulto para prevenir el desarrollo de la fobia ayudará a
deportes de afición, pasatiempo favorito, paseos al aire libre, fortalecimiento del sistema inmunológico, clases de yoga. Lo principal es mantener tus pensamientos ocupados con algo positivo y ligero tanto como sea posible. Y, por supuesto, hay que creer menos en presagios y prejuicios. Consecuencias y pronóstico. Si la enfermedad se detecta a tiempo y se toman medidas, la fobia es fácil y rápidamente curable. Ignorar el problema puede acarrear complicaciones como neurosis, ataques de pánico, enfermedades de naturaleza psicosomática. La triskaidekafobia empeora significativamente la vida de una persona, afecta negativamente a todas sus esferas. También se han registrado casos de suicidio o muerte por infarto. Conclusión. La triskaidekafobia no es un trastorno mental inofensivo, ignorarlo puede acarrear consecuencias más graves, hasta el suicidio. La enfermedad se presta bien a la terapia, lo principal es detectarla y aceptarla a tiempo. Ante las primeras manifestaciones de la sintomatología característica, no hay por qué demorar la visita a un especialista. Cuanto antes comience el tratamiento, antes podrá el paciente volver a su ritmo de vida habitual. ¿Te ha sido útil el artículo? Valora 0,5. Número de valoraciones, 0.